Todo poder en el cielo y en la tierra me ha sido dado. Y pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer lo que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Somos la Iglesia Cristiana de Restauración y Restitución Skytree. Estamos ubicados en la carrera 88, número 4122 Sur, en Patio Bonito. Nuestros pastores, Mauricio Sierra y Mari Duarte. Transmitiendo desde la localidad de Kennedy, en Bogotá, Colombia. Para todo el planeta. Te invitamos a escuchar el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. Amén, amén, gloria a Dios. Un saludo especial para todos. En este lugar, aquí en Patio Bonito, les saludamos, le bendecimos. Hoy estamos a 8 de junio, año 2025. Saludamos a todas las familias que están en esta mañana a través de la radio online Skytree Radio. Y también saludamos a todos los oyentes de Hosanna al Rey. Es una emisora hermana en Cristo Jesús. Allí un saludo para nuestra directora de Hosanna al Rey, nuestra hermana Susana Celaya. En Argentina, Zárate, Argentina, allí les bendecimos, les damos la bienvenida a este servicio que se llama Reunión Dominical. Reunión Dominical, usted y yo podemos estar los domingos a las 10 de la mañana. Estamos invitados a este lugar para poder participar de la reunión de todos los domingos, 10 de la mañana, hora Colombia, 12 del día, hora Argentina. Allí en Argentina le bendecimos a todas las familias que están conectadas a través de la radio online. Bendecimos en este instante a toda Colombia. Dios ha guardado a Colombia, Dios es bueno. Diga, Dios es bueno. Dios es bueno. Precisamente ayer vivimos situaciones duras en el país, donde vemos la inseguridad hacia los precandidatos a la presidencia. Un hombre esforzado, un hombre que ha buscado siempre la justicia y siempre direccionado por Dios. Hay palabras sobre este hombre, hay palabra de Dios y Dios lo ha guardado aún de la misma muerte. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Vimos los videos a través de las redes sociales y allí usted puede evidenciar el atentado hacia la propia vida de este varón, de este hombre, que Dios lo tiene para grandes cosas. Es la voluntad de Dios y es la voluntad que aún siga sobre esta tierra porque hay grandes propósitos y Dios determinará hasta el día que Él tiene el propósito sobre la vida de este hombre, senador de la República, Miguel Uribe Turbay. Usted conoce un poco de la historia del país. En el año 90, él siendo un niño, el narcotráfico mató a la mamita, ella periodista, siendo un niño de 4 o 5 años tal vez. Y hoy, ayer en el día en las horas de la tarde vivió el atentado allí, un muchacho de 14 años, 15 años. Eso hay que estar atentos, orando como Iglesia de Cristo Jesús nos corresponde orar en todo tiempo. La palabra dice en todo tiempo, y cuando habla de todo tiempo habla de los tiempos buenos y en los más buenos hay que estar más pendientes porque la Biblia dice que los tiempos son malos, pero en Cristo Jesús nosotros estamos bajo su cobertura y bajo su propósito y bajo su voluntad. Hoy hemos visto que también en Colombia amanecimos en un temblor de 6.4, 6.5, están en las redes sociales. A las 8 de la mañana, 8 minutos, hoy 8 de junio. Según la Biblia,
Según la Biblia, el 8 significa nuevos comienzos. Según la Biblia, el 8 significa nuevos comienzos. Por eso la semana tiene 7 días y en el octavo volvemos a empezar domingo. Significa que es el octavo día, nuevos comienzos. Eso significa el 8. Precisamente hoy 8 de junio a las 8:08 encontramos aquí el reporte que envían. Hay que estar atentos, que los días son malos. Esto es algo que tiene que suceder. Debemos pedirle al Señor que nos brinde siempre su protección 24/7. Estamos bajo sus alas, bajo su abrigo. Necesitamos habitar, sí, el que habita, no el que de pronto está por fuera y entonces se acordó que por allá hay sombra y hay abrigo. Es el que habita, el que está siempre al abrigo de Dios, allí debajo de sus alas, allí, al calor del Padre, abrazado al Padre. Ese es el que habita, no el que corre y que se acordó que había un Padre, ahí sí corre y corre buscando ese Padre. No, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hoy amanecimos domingo y muchos que tal vez tenían tiempo de no orar, oraron en la mañana de domingo, pidiendo el auxilio y el pronto socorro del Señor. Pero eso no es suficiente, porque pasó el temblor y todo volvió a la normalidad. Todo volvió a la normalidad. Ve uno la gente y las personas haciendo lo que normalmente hace un domingo. Y no se acordaron de decir, necesitamos buscar de Dios, porque los tiempos son duros, difíciles. Estamos viviendo tiempos de caos en Colombia. Tiempos de caos en Colombia. La tierra está gimiendo a causa del pecado del hombre, a causa de la violencia del hombre, a causa de la rebeldía del hombre, a causa de que el hombre corre tras dioses ajenos y aún muchos adorando al mismo enemigo, al mismo diablo. Veíamos por las redes sociales uno de los matrimonios allí en Brasil, en la iglesia satánica. Esto no es nuevo para nadie. Esto es algo que está sucediendo inclusive en Colombia. También hay iglesias donde adoran a Satanás, pero nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él venció a la muerte y venció al enemigo, los exhibió públicamente en la cruz, derrotándolos, dejándolos exhibidos totalmente derrotados. El Padre Celestial los ha colocado bajo el estrado de los pies de Cristo Jesús, quien está sentado a la diestra de Dios Padre. Intercede por cada uno de nosotros, por usted y por mí, pero recuerde que el camino es Cristo Jesús. No hay otro camino, no se invente otro camino, ni crea que existe otro camino, solamente Jesucristo. Y para muchos es delicado cuando hablamos de esto porque se sienten atropellados, pero es que la palabra es una sola y esta palabra viene de parte del Padre Celestial. Esta palabra viene del cielo, del Padre Celestial, donde dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí es donde debemos entender de que existe el Padre Celestial, Jesucristo, y el Espíritu Santo de Dios que está aquí en la tierra con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Necesitamos volver a Dios, aquellos que hemos perdido el rumbo y aquellos que aún no han tomado la decisión. La decisión está vigente. Dice que el Padre Celestial ya decidió que nosotros a través de Cristo fuéramos aceptos en el amado como hijos suyos a través de Cristo Jesús. Ya eso usted lo lee en Efesios 1, léalo, pida al Espíritu Santo que le revele. Ahí está diciendo eso, que Él ya nos aceptó en el amado. El asunto es que usted no quiere aceptar al Padre como el amado. Usted no quiere aceptar al Padre, porque si aceptáramos al Padre, recibiríamos a Cristo Jesús como el Hijo de Dios y estaríamos caminando con Él y allí estaríamos con el Padre. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es en su misericordia. De pronto dicen: y eso que Dios existe y que es bueno, ¿por qué nos pasan estas cosas?
porque volvemos a mencionar, Dios es bueno. Digamos, Dios es bueno. Dios es bueno. El hombre es malo. El hombre es malo. El corazón del hombre es engañoso. Cuando el corazón no tiene a Cristo Jesús y no es el centro de su vida, el corazón es engañoso. El hombre es malo por naturaleza, porque la naturaleza caída es una naturaleza pecaminosa que va detrás el mal continuamente. El hombre que es natural va tras el pecado continuamente, haciendo el mal al prójimo, queriendo quitar la vida, quitando la vida, la envidia, el egoísmo, el chisme. Todo esto es causa del hombre natural, los que llamamos las obras de la carne. Pero el fruto del Espíritu Santo, que son 9, y que viene la fe, el amor, que viene el gozo, la paciencia, la templanza, que viene para que nosotros disfrutemos de ese fruto, la bondad, la justicia, para que disfrutemos de ese fruto y podamos nosotros también ejercer ese fruto. Y así vamos a tener resultados, porque vamos a también nosotros ver un cambio en nuestra vida, el fruto del Espíritu Santo en su vida, paciencia, que es lo que muchos a veces no tenemos. Paciencia, amor, fe. Muchos ya se volvieron incrédulos, duros de corazón, que no creen ni en la energía eléctrica. Lo mencionaba hace muchos años un pastor, no cree ni en la energía eléctrica, conectan las cosas a la energía y aún no creen de que funcionan por la energía. Hay que tener fe. Necesitamos buscar al Señor, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Cuando ya la iglesia sea tomada de este mundo a los cielos, dice que el Espíritu Santo de Dios llevará a la iglesia al encuentro con Jesucristo en los cielos. Y si estando el Espíritu Santo de Dios aquí, que nos da la ayuda, que nos brinda la esperanza, que nos da el ánimo, nos da la fortaleza, la fuerza, nos levanta, nos anima, ¿cómo será no estando el Espíritu Santo de Dios? Usted a la deriva, sencillamente, de lo que ocurra en este planeta, porque ya quedaría bajo el maligno de lo que tiene que acontecer. Es tanto lo que va a acontecer, es tan fuerte lo que va a acontecer, que la misma Biblia dice que los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, porque tendrán que vivir esos tiempos difíciles. Así usted trate de quitarse la vida, no va a ser posible. ¿Cómo le parece eso? Porque va a tener que vivir si usted no se arrepiente. Porque recuerde que arrepentirse es cambiar de pensamiento, de actitud, dejar de pensar en mi propia sabiduría, en mi propia opinión y entrar en el parámetro, en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Hoy muchos no quieren hacer esto porque se sienten comprometidos a dejar de hacer lo malo. Si usted ama su vida, usted correrá a la vida eterna. Pero si usted ama más aquellos malos caminos, ese mal camino te lleva a la muerte eterna. A la muerte eterna. Así que es un llamado que está el Señor haciendo a la humanidad en su amor y su misericordia. En su amor y su misericordia, Él está haciendo un llamado a la humanidad, que debemos mirar a los cielos y buscar su presencia, buscar su rostro. Los tiempos son difíciles, duros, pero necesitamos correr a los brazos de papá, a los brazos de papá, a los brazos de papá. Corre a los brazos del Padre Celestial, que Él traerá sobre tu vida la paz que estableció a través de Cristo, a través de Cristo Jesús, estableció la paz en nuestras vidas. En esta mañana vamos a tomar rápidamente allí el dispositivo, la Biblia. Recuerde que no es para tenerla de adorno
allí en la sala. Hay que usarla, hay que usarla, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que estudiar. La Biblia dice que en ellas está la vida eterna. En ellas está la vida eterna. ¿Usted quiere vida eterna en Cristo Jesús? Sencillamente hay que estudiar la Biblia, hay que leer la Biblia. Y de esta manera vamos a tener sabiduría, sabiduría directamente de los cielos. Y el Señor, mire cómo es el Padre Celestial de amoroso para con nosotros. Mire cómo es el Padre Celestial para con nosotros, que nos da la sabiduría a quien la pidamos. A quien usted, si va a la presencia de Dios y pide sabiduría, Él le dará sabiduría. Dice la palabra que el principio de la sabiduría en Proverbios, usted puede leer este libro de Proverbios que significa sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si usted actúa en sabiduría, usted corre a el Padre Celestial, usted corre a la vida eterna, usted corre a los brazos de papá. Esa es la invitación que estamos haciendo nosotros. Nosotros no venimos a señalar ni a condenar, porque ni siquiera Jesucristo señaló ni condenó. Ni siquiera el Padre te señala. Él te está esperando que actúes con sabiduría, que es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Actúe en sabiduría. Usted va a leer allí rápidamente en Mateo 16, en el Evangelio de Mateo, que es el primer evangelio en el Nuevo Testamento. Usted va conmigo a leer en el capítulo 16. Versículo 25. Y vamos a leer desde el 24 en adelante. 16, 24. Para tomar este texto bíblico que es muy, pero muy importante, del 24 al 28. Muy, pero muy importante. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente, saludos para todos los oyentes que están llegando a través de Hosanna al Rey, a través de Skytree Radio. Estamos en nuestra reunión dominical y estamos contentos y dichosos porque Dios es bueno, Dios es bueno. Dice la palabra en el 24, luego Jesús les dijo, en la TLA estoy leyendo, luego Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y a hacer lo que yo diga. Lo dice en propias palabras de Jesús. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Palabras de Jesús. 25. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. Versículo 25. Si solo se preocupan salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. Versículo 26. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida. Y nadie puede dar nada para salvarla. Versículo 27. Porque yo, aquí son palabras de Jesucristo, de Jesús, el Hijo del Hombre, vendré pronto con el poder de Dios y con mis ángeles para darle su premio a los que hicieron el bien y para castigar a los que hicieron el mal.
Palabras de Jesucristo, versículo 28. Les aseguro que algunos de ustedes que están aquí conmigo no morirán hasta que me vean reinar. Dice alguno de ustedes, ¿no? Les aseguro que algunos de ustedes que están aquí conmigo no morirán hasta que me vean reinar. A mí me hace y me causa curiosidad esto, porque el que vio reinando en el futuro y en el cielo fue al apóstol Juan, que fue el único que murió de los apóstoles en su vejez. De resto todos murieron perseguidos, crucificados, decapitados. Muchos murieron porque la muerte llegó, pero los encontró sirviéndole al Señor, al Rey de Reyes. Perdieron su vida, pero salvaron su alma a una eternidad con Cristo. Usted y yo hoy tenemos un parámetro, hoy tenemos una instrucción. El mismo Jesús: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Ya no es la voluntad en la cual nosotros nos regimos de hacer lo que queremos y vamos donde queremos y no vamos donde no queremos. Aquí está siendo muy claro Jesús. Hoy vemos la humanidad haciendo su propia, y como lo decimos en Colombia, haciendo lo que se les da la gana. Muchos dicen la regalada gana. Haciendo lo que se les da la regalada gana, con su vida y aún con su prójimo o con el quien le rodea. ¿Sí? Aquí encontramos en Colombia, para no ir tan lejos, si usted allí en su país, en la ciudad donde Dios le ha colocado, usted va a examinar y va a decir: sí, aquí ocurre esto, aquí ocurre aquello, aquí estamos viviendo lo mismo. El mundo está en caos, y aun cuando ven el caos, y aun cuando ven la situación, aun cuando ven que hoy el temblor, que ya faltaba muy poco para hacer un terremoto, se sintió fuerte, muchos corrían a través de los edificios pidiendo el socorro de Dios, haciendo oración. De que todos sabemos hacer oración, lo sabemos hacer. Todos sabemos clamar al Padre, sí sabemos clamar al Padre. Lo que pasa es que no queremos hacerlo porque queremos hacer nuestra voluntad. El mismo Padre nuestro que enseñó Jesucristo, dentro de esta oración, que es un modelo de oración, no es para repetirlo como loritos, sino para tener una idea cómo debemos nosotros presentarnos delante de nuestro Padre con nuestras propias palabras, dentro de este modelo de oración. Y dentro del modelo de oración dice: hágase tu voluntad. Y lo decimos como loritos, pero no lo aplicamos a nuestra vida. Si hoy la gente corriera a buscar de la presencia de Dios porque entendió lo que está pasando, este lugar estaríamos hasta afuera lleno de gente, o con gente afuera esperando una silla. Pero vemos que la voluntad del hombre es 5, 10, 15 minutos, pasó el susto, pasó el miedo y vamos a hacer mercado. ¿Qué fue la diligencia que teníamos que salir ahorita? ¿Aquí íbamos a hacer ahorita? ¿Qué es lo que íbamos a hacer ahorita? Y ya se olvidó. Porque el ser humano, por lo general, cuando ve el peligro, invoca el nombre del Señor. Pasado el peligro: Señor, ya usted está libre, ya usted se puede ir. Aquí lo llamamos como el Dios bombero. Venga, ayúdeme, apague el incendio, pero muchas gracias. En otra oportunidad nos vemos. Ese es el ser humano, que sabe que existe Dios, sabe que existe un lugar donde las personas que no creyeron en Cristo Jesús, allí están. Pero lamentablemente estas personas que están allí ya creen en Cristo Jesús, pero ya es demasiado tarde. Allí se encuentran las personas que son más crédulas, las que han entendido de que cometieron el peor error de su vida, de no creer en Cristo Jesús estando en vida. Y esto no es solamente para meter susto, porque el mismo Jesús habló del infierno. ¿Cuál fue la causa por la cual Jesús descendió a la tierra y se hizo hombre?
para librar al hombre del infierno, de la condenación eterna, de la separación del hombre de Dios. Lo que vino a hacer Jesucristo fue a unir la humanidad con el Padre Celestial a través de Él en su sacrificio en la cruz, a traer paz y reconciliación, a pagar con su propia vida el pecado de la humanidad. Y Jesús aquí les está diciendo a los discípulos y le está diciendo a usted y a mí: si usted quiere ser mi discípulo, tienen que olvidarse de hacer su voluntad. Ay, qué difícil para el hombre hacer la voluntad de Dios. Ay, qué difícil para el hombre reconocer que está en pecado y delito. Ay, qué difícil para el hombre reconocer que solo en Jesucristo hay salvación, porque la humanidad se ha inventado una cantidad de imágenes de dioses en las cuales creen que en ellas está la seguridad, está la salvación. El Señor nos llamó como discípulos no a hacer nuestra voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre y a través de Jesucristo. Y la voluntad del Padre es que se conozca en toda la tierra que solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que solo Jesucristo es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Aquí estamos haciendo la voluntad del Padre porque estamos dando lo que Él a través de Cristo dejó para que nosotros seamos salvos. Si yo hago la voluntad del Padre, tengo que regirme al mensaje del Evangelio, que son buenas noticias, y las buenas noticias dicen que Jesucristo es el único que te puede salvar. Es el único que te puede salvar. Puedes pararte de cabeza, puedes decir una cantidad de cosas y blasfemar aún contra Dios, pero es lo que Dios instituyó para la salvación del hombre a través de Cristo Jesús. No hay otro camino. ¿Usted quiere ser discípulo de Dios? Olvídese de su voluntad. Porque el mismo Jesús nos enseñó a través de la oración modelo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia sabiduría. No te apoyes en tu propia inteligencia. Es que a mí me dijeron, es que yo escuché, es que allá lo hacen así. Debes leer las Escrituras. En ellas está la vida eterna. En ellas está la vida eterna. Un discípulo del Señor lee las Escrituras porque necesita conocer la voluntad del Padre. Necesita conocer la voluntad del Padre, que es buena, perfecta y agradable. Olvide de hacer su voluntad. Ahora es la voluntad de Dios en nuestra vida. Muchos fracasan intentando caminar porque en el momento que le dicen ahora es la voluntad del Padre en su vida, muchos salen porque no quieren regirse a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, la palabra lo dice, es perfecta y es agradable. Es perfecta y es agradable. Aquí vemos a Jesús dando instrucciones muy precisas. Después de decir, olvídense de hacer su voluntad, su propia voluntad, dice, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Cada uno de nosotros debemos cargar la cruz. Pero si Cristo ya la cargó, aquí nos está dando instrucciones. Usted y yo debemos ser obedientes.
Pero si Cristo ya lo venció en la muerte y en la cruz del Calvario nos dio victoria, sí. Pero debemos estar dispuestos que en la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable, aceptarla. Aceptarla. Y cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, se nos hace más fácil la vida. Porque no estamos renegando todos los días, pero ¿por qué esto y por qué aquello? Pero yo lo haría de esta manera, yo lo haría de esta situación, así lo desarrollaría, así lo haría mejor. Estaríamos renegando de la voluntad de Dios. Pero aquí el mismo Jesús le dice, esté dispuesto a cargar su cruz. La Biblia dice que vamos a tener diversas dificultades en este mundo, que en este mundo pasaríamos aflicciones, que en este mundo pasaríamos situaciones difíciles, pero dice la palabra, no teman, que yo he vencido al mundo. No teman, no teman. ¿Es necesario cada uno de nosotros cargar nuestra cruz? Sí, es necesario, pero déjeme decirle que usted va camino y va en el camino correcto al Padre. Aquí es más de Dios y menos de nosotros, porque aún el mismo Jesús, y van a hacer lo que yo les diga. Esto se lo dijo a los discípulos y hoy lo estamos escuchando a nuestra vida, a nuestra vida. Cuando los discípulos comenzaron a desarrollar su ministerio como apóstoles, cada uno de ellos cargó su cruz. Persecución, hambre. Tenían que refugiarse, correr a otros lugares. Cada uno de ellos dio su vida bajo los parámetros y la voluntad de Dios, que no fue de la manera que tal vez muchos esperaban. Si eran los apóstoles de Jesús, ¿por qué murieron de esa manera? Porque ellos entendieron que necesitaban cargar su propia cruz. Debemos hacer la voluntad del Padre en Cristo Jesús. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es difícil? Sí es difícil, pero solamente los valientes son los que lo arrebatan. El reino de Dios sufre violencia a cada momento. El reino de Dios sufre violencia a cada momento. Por eso muchos desisten y sueltan la cruz. Debes cargar tu propia cruz. Cargar la cruz implica, escuche muy bien, asumir las dificultades, asumir los desafíos de la vida. Es una manera de seguir a Jesús, renunciando a sí mismo. Por eso dice, ya ustedes no van a hacer su propia voluntad. ¿Quién no tiene dificultades en este mundo y desafíos cada día? Todos. Pero la diferencia es que muchos están sin Cristo y muchos cada vez van de peor en peor. Pero los que estamos en Cristo Jesús vamos de gloria en gloria, de poder en poder y de triunfo en triunfo, porque el Señor pelea la buena batalla por tu vida, por tu familia, por tu casa, por tu ciudad, por tu nación. Él está peleando por cada uno de nosotros. Él va como poderoso gigante abriendo puertas, abriendo caminos, porque tú le has creído a Él, que aún en medio de las dificultades y desafíos, Él te da la victoria. Él te da la victoria. ¿Quieres ver la mano poderosa de Dios? Camina en la voluntad de Dios. La vida en Cristo es para valientes. Por eso la palabra que se le dio a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esta palabra cae sobre tu vida. El Padre te está diciendo: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes.
No temas ni desmayes, porque hay una promesa maravillosa: yo estaré contigo donde quiera que vayas. Él está contigo 24/7, aún aquí en Colombia, en medio del temblor, Él estaba allí, guardando, vigilando. Recuerde que si Él no cuida la ciudad, no guarda la nación, en vano vela la guardia. Cuidando, protegiendo. Por eso debemos correr a su voluntad, porque Él es bueno. El mismo Jesús, cuando uno de aquellos llegó y le dijo: maestro bueno, le dijo: ¿por qué me dices bueno? El mismo Jesús le dice: solo bueno es nuestro Padre Celestial, aquel que está en los cielos. Dios es bueno, nuestro Padre amoroso es bueno. Cuando nosotros cargamos la cruz, nos unimos al sacrificio de Jesús en la cruz, convirtiendo el sufrimiento en una oportunidad para crecer espiritualmente y amar más profundamente. Recuerde que el amor del ser humano es egoísta. El corazón del hombre es engañoso, pero el amor que derrama el Padre sobre nosotros por medio de Cristo es un amor profundo. Por eso dice la Escritura, no nos podemos salir de su amor ni a lo ancho, ni a lo alto, ni a lo profundo, porque es un amor incalculable. Nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad, renunciar a la propia voluntad, unirnos al sufrimiento de Jesús, y en el sufrimiento Dios transforma, porque allí nos está brindando la oportunidad para crecer y para amar. Caminar con Jesús es un privilegio. Siguiendo las pisadas del Maestro, recuerdo tanto una de las campañas que en Saravena, Arauca se hacían, una de ellas, siguiendo las pisadas del Maestro, y hay una canción. Recuerdo que allí en la ciudad de Saravena salíamos marchando siendo niño, y esto impacta la vida de un niño, impacta la vida de un adolescente, de un joven, donde está siendo sembrada la palabra. Cuando hay un propósito de Dios, el propósito de Dios se cumple porque se cumple. Y los tiempos de Dios son perfectos. Son perfectos. Cuando nosotros tomamos nuestra cruz, aprendemos a depender de Dios, no a depender de nosotros mismos. Entramos bajo el abrigo del Padre. El que habita es el que se somete a la voluntad del Padre. El que habita el abrigo del Altísimo es el que se está sometiendo a la voluntad del Padre y está dependiendo, encontrando allí la verdadera libertad. Porque recuerde muy bien lo que dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre, porque la verdad se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es. Cuando realmente nosotros hacemos la voluntad del Padre, estamos encontrando la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. La cruz no es una condena, al contrario, es una invitación a vivir, escuche muy bien esto, a vivir en la santidad a la cual Dios nos llamó. A la cual Dios nos llamó. Porque ser santo significa apartado para Dios. Usted y yo hemos sido apartados para Dios, y la Biblia nos cataloga como santos. No son aquellos que están hechos de yeso, de bronce, de madera. Esos son obras de hombre por hombres pecadores. Pero lo que está haciendo Dios en su vida es algo maravilloso, es algo eterno. Está restaurando cada día nuestras vidas, nos está llevando de poder en poder y de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y caminamos en Él en santidad, en plena
santidad. Nosotros llevamos nuestra propia cruz y al mismo tiempo estamos comunicando el mensaje de las buenas nuevas, porque cada uno de nosotros llevamos la cruz y hay diversas situaciones y desafíos, pero aún en medio de todo esto seguimos firmes comunicando: Dios es bueno, hay salvación en Cristo Jesús, Dios te puede salvar, Dios te puede sanar, Dios te puede restaurar en Cristo Jesús. Cristo Jesús fue la ofrenda perfecta para la sanidad y la liberación de las naciones, de las familias. Seguimos comunicando el mensaje aun cuando hemos pasado situaciones difíciles. Aún con todo esto, seguimos creyendo de que Dios sigue con nosotros 24/7. Vamos a estar ahí firmes, creyendo, porque la palabra del Señor es real, es verdad. La cruz es un camino de aprendizaje. La cruz es un camino de crecimiento. La cruz es un camino en la cual somos transformados. Y en medio de esta transformación, en medio de este crecimiento, en medio de este aprendizaje, Dios nos acompaña y nos fortalece para salir victoriosos cada día. Tenemos el acompañamiento del Padre, tenemos el acompañamiento de Jesucristo, tenemos el acompañamiento en esta tierra del Espíritu Santo de Dios. El mejor regalo para los hombres, después de que Cristo Jesús asciende a los cielos, para ti y para mí, es el Espíritu Santo de Dios, porque es nuestro amigo, Él es nuestro consolador, Él es el que está encargado de colocar las palabras correctas en tu boca y en mi boca para compartir el Evangelio, aún en medio de las dificultades, aún en medio de los desafíos. Hay una palabra que transforma a través de tu vida y de mi vida. Si estás pasando tiempos difíciles, no los estás pasando para derrota, los estás viviendo para la libertad y para el triunfo en Cristo Jesús. Estás en victoria, estás en poder y estás en gloria. Sigue predicando la buena palabra. Cuando aceptamos la invitación de Jesús, es un cambio para nuestras vidas. Es un llamado radical. Radical es aquella persona que toma una decisión y se mantiene firme en ella. Radical. Firmes en Cristo Jesús. Firmes. Cuando usted y yo entramos en la voluntad del Padre, caminamos con Cristo, caminamos en la verdad y disfrutamos de esa vida, estamos nosotros caminando totalmente convencidos y teniendo una actitud radical en lo que hemos creído. Radical, en la cual muchos llegarán con voces de desánimo a decirte: estás perdiendo el tiempo. Oh, aquel aleluya, oh, aquel evangélico, mire lo que pasa con él y eso que predica de que Dios es bueno. Allí estamos nosotros siendo radicales en nuestras convicciones que Dios sigue siendo bueno. Cargar la cruz es un llamado radical a la fe. Para esto hay un compromiso y ese compromiso no debe ser un compromiso a medias. No debe ser un compromiso por partes, por tiempos, por épocas, por temporadas. Es un compromiso total, 24/7, 365 días hasta que Cristo venga. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es difícil? Sí.
pero no imposible. Usted llega acá, tenemos el apoyo del Espíritu Santo. No es fácil, porque no hay que decirle a las personas que esto, se le acabaron los problemas, apenas llegó aquí a los caminos del Señor, se le acabaron todos los problemas. Vamos a seguir en medio de las luchas y dificultades, pero con Cristo Jesús, que nos da la victoria cada día. Debes entender de que llegas y es una lucha constante, porque la lucha también está en nuestro interior, el espíritu con el alma y el alma contra el espíritu, porque el espíritu quiere hacer la voluntad del Padre, pero el alma no. Por eso debemos nosotros alinearnos, y el mismo salmista dice: oh alma mía, le habla al alma, bendice a Jehová. Oh alma mía, bendice a Jehová. Y dice lo siguiente: no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántas veces usted ha orado de esta manera dándole gracias a Dios? No porque su alma de pronto está mirando qué hay que hacer hoy, cuáles las diligencias que hay que hacer hoy. Es que hay que cumplir, porque si allá, si no vamos a la cita, entonces nos pueden generar un reporte negativo porque no vamos, sacamos cita, y somos cumplidos con muchas actividades en este planeta. Con muchas. No es que el vecino me invitó y si yo no voy, entonces ahí sí no me vuelve a invitar. Es que yo tengo que ir a una reunión familiar porque si no me ven allá no me vuelven a invitar. El hombre, el alma está tan agitada que ha olvidado agradecer al Padre. Bendice, bendice. Y si no agradece, mucho menos va a ser la voluntad de Dios. Si no bendice al Señor, si no es agradecido con el Señor, mucho menos va a ser la voluntad del Padre. La cruz como signo de fe. La cruz es un compromiso total con Jesús, que nos recuerda un sacrificio y nos invita a seguir su ejemplo. En esta mañana, aunque usted crea que esté perdiendo su vida, usted la está salvando. Aunque usted crea que está perdiendo el tiempo, usted está sembrando. Aunque usted vea con tus ojos naturales, nosotros vemos con los ojos espirituales y hablamos de que Dios es bueno. Hoy el país vive en un tiempo de caos, de violencia, de inseguridad. Se levanta padre contra hijo, hijo contra padre. Hay violencia en la política. No hay una política sana debido a que el hombre es malo. Y la palabra es clara: cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Y estamos viendo ver a Colombia gimiendo, pidiendo de rodillas al Dios Todopoderoso que tenga misericordia por nuestros malos caminos, que tenga misericordia, que sane nuestra tierra, que sane nuestra tierra. Pero mientras que el hombre justo gobierna, dice la Escritura, el pueblo se alegra. Y usted puede ver a países como allí donde donde el presidente Bukele en El Salvador, usted puede encontrar que hay parámetros, que hay voluntad de Dios, que están siendo instruidos aún por el mismo Dios para hacer lo correcto. El Salvador vivió tiempos de violencia fuertes, duros, pero un hombre se levantó en temor a Jehová. Y hoy vemos El Salvador un ejemplo a las naciones. Hoy vemos El Salvador un ejemplo a las naciones, que no es ni izquierda, ni derecha, ni centro, es la voluntad de Dios, la que permanece para siempre. Usted debe más bien ser de arriba de los cielos, mirando a los cielos, mirando a los cielos, agarrado de la mano de Dios, habite bajo la sombra del Omnipotente.
Te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora. Gracias porque tu amor y tu verdad, Señor, es para con cada uno de nosotros cada día, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad cada día, Señor, de acercarnos a ti confiadamente. Porque tú, Señor mío, abriste, Señor, el camino, el acceso ante tu trono de gracia a través de tu Hijo amado Jesucristo, que aún no escatimaste por amor a este planeta, a esta humanidad, a nosotros, Padre amado. Gracias, porque a través de Cristo Jesús hoy tenemos victoria. Hoy caminamos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Padre, gracias, porque a través de Cristo Jesús hoy gozamos, Señor, de tus bendiciones, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las diversas desafíos del día a día. Tú estás con nosotros, habilitándonos, dándonos fuerza, siendo esforzados y valientes a través de tu Santo Espíritu que inyecta en nosotros cada día el caminar haciendo la voluntad del Padre, de ti, Padre Celestial. Señor, oramos en esta hora por Colombia, Dios. Mira nuestra nación, Señor, gracias porque tú has guardado, gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú has guardado nuestras vidas, nuestras familias, nuestra ciudad, Señor. En algunas partes, Señor, aquí de Colombia vemos a través de las redes sociales algunas casas que cayeron, otros lugares que fueron derribados por causa del temblor. Pero gracias, Señor, porque en medio de todo tú nos has guardado, has preservado nuestra vida. Gracias, Señor, porque vemos que aún el propósito, tu propósito en nuestras vidas está vigente, Señor. Y que necesitamos ser obedientes contigo, Señor, para hacer tu voluntad, que es buena, es perfecta y es agradable, Señor. Gracias te damos a esta hora de la mañana, Señor. Gracias te damos, Padre, porque necesitamos ajustarnos, Señor, a tu voluntad. Necesitamos hacer tu voluntad, Señor. Necesitamos correr a tu voluntad, Señor. A través de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. A través de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. A través de tu Hijo amado Jesucristo. Hoy estamos celebrando, Señor, este momento maravilloso en el cual se nos fue dejado para celebrar el triunfo de Cristo, Señor, que es la cena del Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, porque tú has guardado, Señor, tú has bendecido, Señor, una semana que finalizó, una semana que empieza hoy, 8 de junio, a las 8:08, Señor. Esto nos da un indicio, Señor, de su nuevo comienzo. La iglesia en Colombia, un despertar, un mover, un avivamiento, un levantarse y resplandecer, como dice tu escritura, Padre eterno. Levántate y resplandece, Colombia. Levántate y resplandece, Colombia. Oh Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos a esta hora de la mañana, Señor, porque sabemos que en las diversas ciudades, países se celebra, Señor, la reunión, Padre eterno, y agradecemos ante ti, Padre celestial, que en aquellas diversas congregaciones son adheridos al cuerpo de Cristo los que han de ser salvos. Adheridos al cuerpo de Cristo los que han de ser salvos. Adheridos aquellas familias que han de ser salvas en este día, Señor, en este día, Padre eterno, en este día, Señor, las familias que son salvas. Gracias, Señor, porque cada punto de reunión hoy se celebra, Señor, hoy se celebra el triunfo de Cristo, hoy se celebra la victoria de Cristo y la oportunidad de caminar en Cristo Jesús, en salvación, en victoria, en triunfo, Padre celestial. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida.
Somos la Iglesia Cristiana de Restauración y Restitución Skytree. Estamos ubicados en la carrera 88, número 4122 Sur, en Patio Bonito. Nuestros pastores, Mauricio Sierra y Mari Duarte. Transmitiendo desde la localidad de Kennedy, en Bogotá, Colombia. Para todo el planeta.